Vamos a la palabra de Dios. Quiero hablarles de una alabanza por una liberación divina. ¿Cuántos quieren salir libres de este lugar? Amén. Bueno, mire, no siempre somos presos del error, ¿no? También muchas veces somos presos del dolor y del sufrimiento. Sufrimientos a veces que hemos pasado, sufrimientos del pasado que muchas veces acunamos, pero muchas veces en la vida nos encontramos con situaciones que parecen no tener salida. No sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó. A veces hay problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con la familia, problemas en las finanzas, problemas en la salud. No sé si algo de esto le ha pasado alguna vez, conflictos, y es probable que te encuentres en esas situaciones a veces desesperantes, ¿no? Enfermedades, diagnósticos. Ahora, también podemos encontrarnos en esos conflictos que tenemos que tomar decisiones y no sabemos por qué camino ir, qué decisión tomar. No sé si alguna vez te encontraste al límite de decir, ¿qué hago en esta situación? Y muchas veces eso nos lleva a entrar en tristezas, en depresión, en pánico. Hay muchos casos en la Biblia de hombres y mujeres que entraron en ese tipo de situación. Situaciones que parecía que no tenían salida. Por eso en esta tarde vamos a ver una enseñanza para que podamos obtener la salida a ese momento de dificultad, a ese momento que hoy estás atravesando, porque Dios tiene poder para traer liberación a nuestras vidas. Si quiero que vayamos juntos al Salmo 40, es un salmo que escribió el salmista David y dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. El Salmo 40 era un salmo que David escribió después de haber sido ungido por Samuel. Ustedes recuerdan la historia, Dios manda a Samuel a ungir a aquel que iba a ser el rey de Israel y es ungido David. Pero luego David, que es ungido, entra en un proceso bastante difícil, de mucho dolor, de escaparse, de muchas dificultades. Y en este artículo vamos a ver cómo describe su relación con Dios, cómo Dios nos redime de nuestros problemas y cómo podemos alabar al Señor a través de sus obras. En primer lugar, yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿cuántas veces te encontraste en el pozo? Bueno, muchos nos encontramos en el pozo. ¿Cuántos se cayeron en un pozo? Oh, pero hoy me sorprendía porque a la mañana también preguntaba, ¿cuántos se cayeron y las manos se cayeron? Acá nos caemos mucho, me parece. Yo contaba de cuando trabajaba, tenía una clienta y esa señora viene un día y me cuenta que se había caído en el pozo ciego. Sí, así, se cayó de verdad, ¿no? No figurativamente, se cayó. Y quedó enganchada del borde, ella ha ido al fondo y se ve que estaba algo blando, no sé qué pasó, y se cayó y quedó agarrándose de los costados y empezó a los gritos. Y gritaba pidiendo socorro, ayuda, hasta que un vecino escuchó, vino, la rescató. Pero ella contaba que por meses se tenía que lavar con lavandina el cuerpo porque sentía ese olor, ustedes saben bien de qué hablo, impregnado en su cuerpo, ¿no? Tremendo. Ahora, el salmista no está hablando de un pozo literal, aunque sí vamos a hablar de pozos literales, que muchos entraron en esos pozos, pero él sentía esa sensación de desesperación porque el salmista estaba en el pozo de la desesperación. Y en el lodo cenagoso. El lodo cenagoso vendría a ser como un pantano, ¿no? Un barro muy espeso donde vos querés caminar y no podés avanzar, sino que te vas hundiendo. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones que no podíamos salir?
abrumados, angustiados, sin fuerzas y necesitábamos una ayuda superior, alguien que pudiera rescatarnos. Claro que hay alguien que te ve cuando estás en el pozo. Hay alguien que puede verte cuando vos estás en el pozo. Y ese es Dios. Porque dice la palabra que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Es decir, que el único que nos puede ver que estamos en el pozo es el Señor. Porque no sé si te pasó alguna vez que entraste en esa angustia, en esa desesperación y ni aún los que te rodean se dan cuenta. Y vos decís, pero ¿no se dan cuenta lo que me está pasando? No, no se dan cuenta. Porque es algo personal. Es algo que Dios está permitiendo en tu vida y el único que lo ve es Dios. Ahora, ¿por qué entramos en esos pozos? Yo quiero que vayamos a la palabra y veamos por qué podemos llegar a entrar en esos pozos. Hay pozos que los cavamos nosotros, ¿no? Es como ese dicho que dice, me cavé mi propia fosa. ¿Alguna vez escucharon esa frase? Sí. Y es ese pozo que entramos por la desobediencia. Entramos en esos pozos que quizás nosotros mismos hemos preparado por nuestra desobediencia, por ir detrás de placeres, por ir detrás de deleites. Y Jeremías 2:13 lo describe así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oímos, pero no hacemos lo que Dios dice. Escuchamos a Dios, pero no le obedecemos. Y muchas veces eso produce que en nosotros hay algo que hacemos, que es contristamos al Espíritu Santo de Dios. Buscamos a Dios en los lugares equivocados. Vamos detrás de placeres, de deleites, que quizás por un momento nos dan placer, pero luego seguimos sintiendo ese vacío, esa angustia, no ver la salida para mi vida y caigo de vuelta en ese pozo. Recordaba hoy a la mañana de un pastor que justo ayer estaba leyendo que él había viajado porque había un pastor que era muy reconocido y su iglesia había crecido de una forma tremenda. El edificio, gente, y claro, todo pastor tiene una visión de parte de Dios. Nuestra visión es extender las estacas, porque ese es nuestro deber, ganar las almas para Cristo. Y este pastor invirtió su plata, viajó en avión, pagó el hotel, todo para ir a esta conferencia. Y cuando estuvo en esta conferencia, lo que dijo el pastor decía, mi consejo es oír a Dios y obedecer. Oír a Dios y obedecer. Y lo dijo no sé cuántas veces, pero se basó en eso. Y cuando él bajó de ese lugar, se encontró con otra mujer que era conferencista y le dijo, no sé para qué viajé, para que me digan que tenía que oír a Dios y obedecer. Lo sé eso. Y ella le dijo, es que todo ministerio está basado en eso, en oír a Dios y obedecer. Porque muchas veces oímos a Dios, pero no obedecemos. Oímos a Dios y hacemos la parte que nos gusta. Cuando Dios nos dice, te voy a bendecir, hay promesas para tu vida, todas esas cosas nos gusta oír de parte de Dios. Pero cuando Dios te dice, anda, abraza a aquel que te hirió y te lastimó, ¿qué hacemos? Ah, pero él que me hirió, que me lastimó, que venga y me abrace él. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿O no? Acá no pasa eso. ¿Por qué tengo que ir yo? Y todavía medio con prepotencia lo decimos. Pero la obediencia a Dios se muestra en esas cosas pequeñas. Entonces, cuando nosotros empezamos a obedecer aquellas cosas que no nos gustan, que no nos gusta hacer, pero obedecemos porque Dios lo manda, Dios nos lleva a cosas mayores. Amén. En Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, maldita la cría de tus vacas, el fruto de tu vientre, los rebaños, maldito serás en tu entrar y en tu salir. Es decir, que cuando nosotros no obedecemos a Dios,
nos cavamos nuestro propio pozo. Y entramos en ese pozo de la desesperación. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Es decir, cavamos nuestra fosa de desobediencia a Dios. Ahora, claro, también pasa que muchas veces nos introducimos en pozos. ¿Por qué? Por situaciones externas. Aún por obedecer a Dios. Mire cuántas cosas nos pueden llevar al pozo. Aún cuando hicimos todo lo que teníamos que hacer. Aún cuando predicamos la palabra. Aún hemos sido obedientes. Hemos dado de nuestro tiempo y muchas veces terminamos en el pozo. En ese pozo de la desesperación. Y eso le pasó a Jeremías. Jeremías había predicado la palabra, él tenía una palabra de parte de Dios para el rey, pero la palabra era fuerte, era dura. Entonces el rey se enojó contra Jeremías. ¿Y a dónde lo mandó? ¿A dónde lo mandó? Bueno, vamos más fuerte. ¿A dónde lo mandó? Ahí está, sí sé que me están prestando atención. Dice Jeremías 38:6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. ¡Qué tremendo! Había hecho la voluntad de Dios, había hecho lo correcto y terminó en un pozo. En ese pozo donde se sentía solo, se sentía quizás abandonado, como muchas veces nos hemos sentido nosotros. Pero también hay otro pozo que puede ser el pozo que entramos por relaciones, por conflictos familiares. Y recordaba la historia de José. ¿Recuerdan la historia de José? Era el hijo mimado de Jacob, ¿no? Parecía que hacía diferencia Jacob, porque era el mimado. Qué mal hacer diferencia, no hagamos diferencia. No tenemos que hacer diferencia. Y ahí andaba José, que era el soñador, y para colmo tenía una capa de todos colores que lo hacía diferente a sus hermanos. Yo creo que lo venir caminando a José y decía, ahí viene el malcriado, el mimado de papá, el consentido, qué sé yo, todo lo que diría. Y ahí estaba José, y no solamente que tenía una capa de colores, que tenía sueños. Y los sueños eran tremendamente grandes. ¿Y qué pasó? José, inocente, contó sus sueños. Y sabe, a veces contar los sueños tenemos que saber a quién le contamos los sueños. Porque no todos van a tener esa intención. Vamos a orar para que ese sueño se te cumpla. Y entonces él contó los sueños. Y los hermanos se llenaron de envidia, de bronca, de celos. Entonces dice en Génesis 37:20, ahí esto es lo que dijeron los hermanos. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna o un pozo y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Es decir, querían robar y matar los sueños de José. ¿Y cómo lo hicieron? Echándolo en un pozo. Es decir, que hay muchas situaciones en la vida que nos pueden hacer entrar en el pozo de la desesperación. David estaba en el pozo de la desesperación y cada intento por salir se sumergía más en el barro. Él necesitaba una ayuda externa. Él no podía salir solo. Él necesitaba que alguien lo ayudara, alguien superior a él, que tuviera fuerza. Y si nosotros hoy estamos en el pozo, ¿en quién estamos esperando la ayuda? Porque muchas veces es fácil esperar en alguien que tenemos cerca, en un amigo, en un familiar, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros hijos. Pero ¿a quién acudimos nosotros cuando estamos en el pozo? En ese pozo de la desesperación. ¿A quién acudimos? Porque dice que David, dice que él acudió a Dios. Y dice más adelante, pacientemente esperé a Jehová. Qué difícil, ¿no? ¿Cuántos pacientes hay acá? No levanten la mano, porque ya sé cómo somos nosotros.
Ahora yo decía, qué feo que diga el Salmo, impacientemente esperé a Jehová, ¿no? Pacientemente, pero me llamaba la atención porque la palabra paciente en el original hebreo es espera y esperé, lo cual al duplicar la palabra indica que espera diligentemente y fervientemente, con paciencia y perseverancia, hasta que Dios quisiera ayudarlo. Ahora, Él habla de esa paciencia que muchas veces nosotros no tenemos. Pero dice en Proverbios 14:29, el que es paciente muestra gran discernimiento y el que es agresivo muestra mucha insensatez. David sabía que él tenía que poner su confianza en Dios. Y yo no sé en quién estás esperando la ayuda. ¿En quién estás confiando en este tiempo? Quizás vos me digas, bueno, si yo estoy acá en la iglesia es porque confío en Dios. Pero muchas veces en situaciones de dolor no estamos confiando en Dios. Pero el salmista, él había sido ejercitado en esa confianza. Era difícil lo que él estaba pasando, pero él decidió poner su confianza en Dios. Y yo te quiero decir en esta tarde que tenés que poner tu confianza en Dios. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Y vemos en el Salmo 62, si usted lo quiere buscar, cómo el salmista expresa esa confianza. Y dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, el versículo 5, reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y luego David dice, esperad en Él en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, oh pueblos. Nos exhorta a nosotros, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y hay un Selah, un tiempo de meditación, de pensar. El Selah significa eso. Y el versículo 11 dice que Él sigue hablando. Y habla sobre la vanidad que hay en los hijos de los hombres y las mentiras en las lenguas de los hombres. Por eso el salmista reconoce que de Dios es el poder y suya es la ayuda y la misericordia para nuestras vidas. Ninguna otra ayuda puede sacarnos del pozo de la desesperación. Ninguna otra ayuda, solamente cuando confiamos en Dios, Él es el único que puede sacarte de esa situación. Amén. Dice en Romanos 4:19, habla de Abraham, el padre de la fe. Y dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que estaba como muerto, puesto que tenía 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham, yo creo que tenía una promesa de Dios y ustedes saben que Dios le había prometido un hijo, pero tenía 100 años, hermanos. ¿Sabe cómo estaba su cuerpo? Totalmente envejecido. Y Sara, ni les cuento, porque ahora tenemos tantas cosas para hacernos que a veces vos ves a una persona de 80 y parece de 40, porque nos vamos renovando, pareciera. Pero antes no había esas cosas. Externas para arreglar el cuerpo. Así que yo pienso que Abraham estaba recontra viejito y Sara también, y para colmo era estéril, pero ellos tenían una promesa de parte de Dios, una palabra, y quizás muchas veces el desaliento quería venir sobre Abraham, decir, pero Señor, a mí quieres darme un hijo, mejor dáselo a otro que es más joven, ¿no? Pero cuando Dios quiere darte una promesa, y cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, Dios lo va a hacer. Pero necesita que le creas. Yo creo que Abraham se levantaba a la mañana y decía, ya no tengo fuerza. Entre los dos, con Sara no hacemos uno.
Abraham todo achacado, Sara media así encorvada ya con el bastón y se mirarían y vamos a tener un hijo. Era medio difícil, pero me impacta lo de Abraham. Y cada vez que lo leo, realmente, hermanos, es algo que brota en mi corazón, un ánimo tremendo cuando leo la historia, porque dice Romanos 4, 18, 25, y Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza. Creyó al Señor. Yo no sé, hermano, a quién le estás creyendo, pero el Señor tiene poder para cumplir aquellos sueños que Él puso en tu corazón. Aleluya. Así será de numerosa tu descendencia. Y dice el versículo 19, su fe no flaqueó. A veces cuando a nosotros algo no nos sale bien, ya estamos diciendo, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me escucha, no llega ese compañero, no llega esa compañera, no se me abre la puerta del trabajo, las cosas siempre están de mal en peor. Empezamos a dudar, pero Abraham parecía que habría bloqueado la duda. La duda quería venir, pero Abraham la rechazaba. No permitía que la duda llegara a su vida. Y Dios hoy nos quiere hablar. Y si hay duda en tu corazón, no permitas que la duda entre en tu vida, porque la duda ataca tu fe. Y nosotros debemos creer que aquel que nos llamó es fiel y justo para cumplir cada una de las promesas que Él nos ha dado. Pero debemos mantenernos en fe. Dice que no flaqueó en la fe, aunque reconocía su limitación. Reconocía que estaba viejo, reconocía que no tenía fuerzas, reconocía que era estéril, su esposa lo reconocía. No estaba diciendo, ay, bueno, estamos re jóvenes. No. Él reconocía la situación, como quizás hoy vos reconozcas la situación en tu casa. Hay problemas en el hogar, hay problemas en las finanzas, hay problemas con mis hijos, hay problemas con mi marido, con mi esposa, hay problemas, pero yo confío que Dios es fiel y justo y va a cumplir aquello que me ha prometido. Amén, amén. No, dígame un amén fuerte. Yo quiero que tome esta palabra en esta tarde. Yo no quiero que se vaya y diga, ay, sí, no, yo quiero que la tome, que la coma, que coma el rollo de vida y que se vaya de este lugar renovado por el poder de Dios. Aleluya, amén. Dice el versículo 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Me encanta el versículo 21. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Qué tremendo. Convencido, hermano, ¿estás convencido de que Dios va a hacer en tu familia? ¿Estás convencido de que Dios va a hacer en tu vida? Pero mantengámonos en fe. Esperanza, yo creo que cuando se terminaba la esperanza del mundo, la normal, venía la esperanza de Dios. Esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza. No dio lugar a la duda. Ahora, el salmista, volviendo al salmista David, en un conflicto que él tenía, que estaba atravesando, él vuelve a resaltar su confianza en Dios. Él tenía que tomar una decisión. Esto está en el Salmo 33, desde el versículo 16. Y dice así, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por las muchas fuerzas. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. El salmista tenía que tomar decisiones, tenía que salir a la guerra. Era un tiempo quizás de hambre. Su tentación era resolver su problema en la carne. Era, ¿cómo voy a hacer? ¿Vieron cuando a veces tenemos una situación y más aquellos que son muy activos quieren resolverlo todo ya, ¿no? Las mujeres nos pasa esto. Las mujeres queremos resolver todo. Pero el salmista podía haber pedido ayuda a los egipcios,
para derribar a los filisteos si estaba en guerra, pero sabía que eso no podía. Entonces él reconoce que ni aún los medios que él tiene para hacer guerra van a ser valiosos si él no pone su confianza en Dios. Él tenía que poner su confianza en Dios. Por eso el Salmo 33, un poco más adelante en el versículo 20 dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Amén. Ahora, cuando esperamos, ¿qué pasa en el pozo? En el pozo pasan muchas cosas. Pasa que la incredulidad, como les decía hoy, quiere invadirnos, pero también empieza Dios a transformarnos, empieza a hacer cambios en nuestra vida. Ya no somos las mismas personas cuando esperamos algo. Nuestra vida va cambiando, nuestras oraciones van cambiando, nuestra forma de ver a la gente va cambiando, pero también va cambiando algo. Nuestra confianza en Dios se va afirmando. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, algo va a pasar en nuestro interior. Ese pozo no es porque sí, sino porque Dios quiere hacer algo poderoso. Amén. Es decir, que Dios en ese tiempo transforma nuestro carácter. Nuestro carácter es formado. Ahora muchas veces somos impacientes, venimos a la iglesia y vemos que quizás hemos pedido algo y Dios no nos contestó y decimos: Dios no me resulta. ¿Saben que me han dicho eso? A mí Dios no me resultó. Yo dije: no entendió nada esta persona. Dios ya hizo todo por vos. En la cruz del Calvario, Él hizo el sacrificio perfecto a tu favor, para que vos puedas tener vida plena, salud, liberación, todo, pero por sobre todo, vida eterna. ¿Cómo que Dios no te resulta? Dios no es un curandero, Dios es un estilo de vida. A veces la gente viene por el milagro nada más. Y lo tremendo de esto, hermanos, he visto gente, hoy hablábamos creo que a la mañana con Fer, de gente que ha recibido el milagro. ¿Y sabe dónde está la gente? Allá afuera. Allá afuera. Y recibió el milagro. Ahora, Dios no solamente te bendice, te sana, te liberta, te ayuda. Dios quiere algo más de tu vida. Dios quiere una transformación en tu carácter. Dios quiere que tengas, no es, ¿vieron cuando los chicos quieren algo? Yo me acuerdo cuando era chica quería un triciclo. Ay, me encantaban los triciclos. Y quería eso, ¿no? Y me acuerdo que para los Reyes me trajeron uno plateado, ¿no? Y yo lloraba por mi amiguito, que a mi amiguito no le habían traído nada, pero a los 3 días él pasó con una bicicleta, no sabe. Pasó y ni me saludó, me acuerdo. Yo andaba con mi triciclo. Pero a veces nosotros como cristianos somos así. Queremos algo. Señor, bendecime, dame esto, dame esto, dame esto. Y Dios te da eso. Como ese caramelo, eso que vos querés. Pero Dios no quiere darte eso solamente. Dios no te escogió para eso. Dios tiene cosas mayores, cosas más grandes para tu vida. Él quiere que haya una transformación en tu vida para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Y que puedas andar por la calle portando esa gloria, portando el poder de Dios. Y muchos quieran tener lo que vos tenés. Yo no creo que vos te quieras quedar solamente con el triciclo. Yo creo que vos querés más, porque yo quiero más de Dios. Ahora, no tenemos que ser impacientes, tenemos que esperar. El único que te va a comprender, el único que va a entender tu situación, el que va a ver tus lágrimas en la soledad, es Dios. Es Dios. Y no es que los que te rodean son malos, son insensibles, no te quieren, no se ocupan de vos. No, no es así. No es así, hermanos. Es que Dios permite ese proceso en nuestras vidas para transformar nuestro ser interior. Ahora, les cuento una ilustración. Se cuenta que una vez un hombre perdió un reloj en un granero y el reloj tenía gran valor sentimental para él. Así que buscó ayuda de muchas personas para encontrarlo y prometió una recompensa. Muchos acudieron al llamado, pero nadie lo encontró. Al final del día, después de que todos se habían marchado, llegó un niño y le pidió que lo dejara
también buscar el reloj. El hombre le dijo, la verdad, no tiene caso. Nadie lo encontró. Pero si querés hacerlo en esta dirección, queda el granero. Poco tiempo después el niño apareció con el reloj. El hombre no lo podía creer, así que le preguntó cómo lo había logrado. Así que el niño dijo solamente, llegué al granero, me senté y en silencio esperé. Cuando escuché el tic-tac del reloj, busqué en esa dirección y lo hallé. Esperá el tic-tac de Dios. Debemos esperar en el Señor. Debemos confiar y no desanimarnos. El salmista, creo que cada intento por salir se sumergía más en el barro. Él no podía solo. Necesitaba una fuerza superior que lo sacara de ese lugar. Pero el Salmo 40 dice que Dios se inclinó a mí, dice el salmista, y oyó mi clamor. El Señor escucha nuestro clamor. Él nos saca del pozo y nos lleva a niveles superiores. Cuando clamamos, Dios responde. Quizás tenés que esperar el tic-tac de Dios. Quizás decís, pero Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios no me abre puertas. Escucha el tic-tac de Dios, decirle que tenés al lado, escucha el tic-tac de Dios. Y luego dice que el Señor, cuando saca a David de esa situación, porque la situación de David era figurativa, él no estaba, era un pozo de la desesperación, de la angustia, del dolor, de esa noche oscura que vos decís, Señor, líbrame de esto. No quiero estar más así, no quiero tener esta angustia, esta depresión, este sentimiento de no tener ganas de vivir, de no seguir luchando, no quiero estar así. Dice que cuando lo saca, puso sus pies sobre la peña. Y eso habla de ponerlo sobre una roca firme. En la NBI, la versión de la NBI, dice, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Había algo que el salmista reconocía, que sus pies no estaban firmes, que caminaba sobre arena movediza. Él caminaba, pero algo había en él todavía que no estaba firme. Y en ese pozo de la desesperación pudo darse cuenta que algo tenía que pasar, que algo tenía que cambiar. Y cuando Dios lo saca, lo pone sobre la peña. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo está nuestra vida hasta que estamos en ese pozo. Y ahí podemos ver nuestro corazón. Podemos ver la gente que nos rodea. Podemos tomar las peores decisiones cuando estamos en el pozo si no acudimos a Dios. Por eso necesitamos una intervención divina. Él estaba luchando con todas sus fuerzas, pero sus fuerzas eran limitadas. Su mirada era escasa, pero luego del pozo Dios lo saca y lo pone sobre tierra firme. Y dice el salmista, me sacó y me puso sobre la peña y enderezó mis pasos. Esto habla de que en otra versión dice, en la traducción viviente dice, estabilizó mis pasos. Lo contrario a desestabilizar. Es decir, que sus pasos no estaban bien. Un poco por acá, un poco por allá. A veces nuestros pasos están así. No nos afirmamos en el camino del Señor. No caminamos en la forma correcta. Nuestra confianza no está depositada 100% en Dios. Dios quiere que seas firme en tu confianza. Que no seas variable. Que no varíes, que no seas inestable. Porque ¿sabe lo que dice Santiago 1:8? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre inestable es inconstante en todos sus caminos. Y luego dice, no espere esta persona recibir algo. Es tremendo, ¿no? El inestable, el que un día cree, otro día no cree, un día ora, otro día no ora, un día ayuna, otro día se come todo lo que hay en la casa. Inestable. Pero nosotros tenemos que decidir. Y si usted se olvida lo que decide, haga una cosa, agarre una hoja, escriba bien grande lo que decide en Cristo y péguelo en la ladera. Y cuando vaya a la ladera va a leer ese papel y va a decir, yo hice un pacto con Dios.
Y a pesar de que mis emociones me quieren traicionar, a pesar que mi ánimo está por el suelo, yo he hecho un pacto delante de Dios. Señor, yo he hecho un pacto delante tuyo. Y en esta hora yo tomo las fuerzas de tu poder sobre mi vida para cumplir esto que tú has preparado para mi vida. Yo no quiero ser inestable. Yo no quiero un día servirte y otro día no servirte. Un día venir a la iglesia y otro día decir, ay, no tengo ganas. Mira, hermano, si no tiene ganas, venga igual. Venga igual. No sé, no es por ganas. Yo he escuchado gente que, ay, no vayas hoy, un día. Yo digo, Dios mío, digo. Pero ¿qué consejo estás dando? ¿Qué consejo estás dando? Vos tenés un compromiso con Dios. Cuando querés las bendiciones, las querés ya. Ah, dame ya, Señor, dame ya. Pero venir a la iglesia, no. No, nosotros tenemos que congregar porque en la iglesia hay un ambiente espiritual. Y en el ambiente espiritual pasan cosas. En la adoración pasan cosas. En tu casa también. Pero Dios nos exhorta a través de la palabra. Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya mire, hace rato que venía esto de no congregar. Ahora, dice el Salmo 4, versículo 1 en adelante. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Porque cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tu angustia, Dios la va a usar para llevarte a otro nivel. En esa angustia que David sentía, en ese pozo de la desesperación, hay algo que pasó en David. Él fue transformado, fue confrontado por la misma presencia de Dios. Y algo que estaba chico, pequeño, Dios lo hizo ensanchar. Él creció en conocimiento, creció en revelación de Jesús, creció en proyectos y sueños. A veces el pozo es necesario, aunque nos cueste. Pero cuando Dios te saca del pozo de la desesperación, te coloca en tierra firme. Mire, los que pecaron y cavaron su propia fosa, si se arrepienten de corazón, Dios los transforma. Pero no solamente que los saca de la maldición, sino que los lleva a ser bendecidos. La bendición de Dios empieza a alcanzar su vida. Jeremías estuvo en el pozo, pero Dios envió a alguien para que lo sacara. Y en Jeremías 38:13 dice, de este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de las cisternas. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. A José, que lo pusieron en una cisterna por envidia, dice en Génesis 37 que pasaron unos madianitas y lo sacaron del pozo. Y Dios lo sacó del pozo de la desesperación a David. Pero luego dice que lo sacó del pozo, puso luego en mi boca un cántico nuevo de alabanza. Dice que puso un cántico nuevo de alabanza. Y verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Cuando Dios lo saca a David del pozo de la desesperación, pone un cántico nuevo de alabanza. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto del cántico nuevo? ¿Tendremos que cantar acá y hacer un cántico nuevo? No, es una expresión nueva en nuestros labios. Una relación fresca, viva con Dios. Una relación de amor, de estar apasionados, de estar enamorados de Él. ¿Vieron cuando acá hay muchos casados? El primer tiempo de noviazgo, cuando llegaba tu novio, ¿te acordás cómo te latía el corazón? ¡Epa! ¿Sí? Sí, igual que ahora vamos a tener culto de matrimonio y vamos a hablar de eso. Pero después pasa el tiempo y vos estás en tu casa haciendo las cosas y llega tu esposo y vos decís, ya llegaste. Porque tenés que hacer las cosas, ¿no? No es que lo hayas dejado de amar, pero cambian las cosas. Bueno, cuando Dios te saca de ese pozo, es renovado el amor. Y empieza a haber en vos un cántico nuevo, un cántico fresco, una brisa fresca que llega a tu vida. Y dice que la gente va a ver eso en vos. Va a ver, va a decir, ¿qué te está pasando, che? Pero aquellos, dice la palabra, me gusta porque
Dice, significa, esto del cántico nuevo, también significa estar abierto a los cambios y a la obra de Dios en nuestras vidas. Porque Dios siempre está obrando en nosotros y en el mundo y en nuestra fe debemos ser el reflejo de esa obra en nuestras vidas. Al cantar un cántico nuevo estamos demostrando nuestra apertura a lo que Dios quiere hacer en y a través nuestro. Aleluya. Ahora el Salmo 40 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Y luego él empieza a enumerar cosas. Dice, has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Miren la revelación. Esto es el mismo Salmo donde David estaba en el pozo. Cuando Dios lo saca del pozo, su visión cambia tanto que él empieza a ver a Dios de una forma diferente. Empieza a hablar de Dios de una forma diferente. No le pueden poner un bozal porque hay el poder en David, porque fue renovado, fue transformado. Y luego dice, mire, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Y me impacta lo que dice David. Porque él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando él estuvo en el pozo y Dios lo saca, quizás era medio rebelde, pero sabe que dice, ay Señor, obedecerte es un deleite. Obedecerte es un deleite, Señor. Aleluya. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y luego dice, y verán esto mucho. Tu confianza se ve a través de tu vida. La gente está mirando en quién confías. Aunque muchos hoy vienen y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Ay, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué te pasa aquello? Porque a veces nos dicen eso. Vos seguí confiando. Vos seguí confiando. Porque ellos van a ver que Dios te bendice. Ellos van a ver que Dios te da aquello que le estás pidiendo. Y dice, y temerán ellos y reconocerán que hay un Dios. Pero luego dice, y confiarán en Jehová. Es decir, que a través de tu confianza, muchos van a confiar en Dios. Muchos van a querer tener el Dios que vos tenés. Así que en esta tarde vamos a orar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él obre en nuestras vidas. Si Dios manda esta palabra, es seguramente porque alguien que está en este lugar se siente en el pozo de la desesperación. Quizás te sientas en ese pozo que querés salir y muchas veces volvés a caer. Pero en esta hora el poder de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Por eso oramos, Señor, socórreme. Socórreme en tiempos difíciles, en tiempos de oscuridad, en momentos de sed. Cuando me siento débil, cuando no tengo fuerza, Señor. Cuando mi alma desfallece, Señor. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame y extiende tu mano en esta tarde y sácame de ese pozo de la desesperación. Señor, tú conoces. Quizás fue mi error. Quizás fue porque dije lo que vos querías que dijera. Quizás fue por envidia, por celos. O quizás es porque vos querés revelarte aún más a mi vida. Pero que en esta tarde, Señor, la lluvia refrescante de tu Espíritu Santo comience a caer en este lugar. Espíritu Santo de Dios, llena este lugar. Ven a este lugar, pedile al Señor, ven, 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 ven. Llena este lugar con tu hermosa presencia. Señor, que en esta tarde podamos ser renovados, que podamos ser vivificados por el poder de tu Espíritu Santo.
Que podamos ser saciados, Señor. Que nadie se vaya de este lugar como ha venido, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, escucha mi clamor. Señor, ayúdame a obedecerte. Señor, alzamos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará a tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor está ahí para ayudarte. Él es tu socorro. Él es tu ayudador. Dice la palabra que Él extiende su mano para levantarnos. Señor, socórrenos.